La nota estaba doblada dentro de mi bolsa, escrita con la letra de mi propia nuera. Nos cansamos de ti, ahora todo será nuestro. Adiós. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras una y otra vez, como si pudieran cambiar de significado. El campamento estaba completamente vacío. Las carpas, la comida, los sacos de dormir, todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Acababa de regresar de buscar leña para hacer el fuego de la noche. Había caminado apenas 20 minutos bosque adentro, siguiendo el sendero que Ezequiel me había mostrado esa mañana. Mamá, por ahí hay mucha leña seca, perfecta para quemar. Ve tranquila, nosotras preparamos la cena mientras tanto. Las palabras de mi hijo resonaban ahora en mis oídos como una burla cruel. El lugar donde habíamos montado el campamento era ahora solo un claro vacío entre los árboles. Ni siquiera quedaban las marcas de las estacas en el suelo. Habían borrado hasta el último rastro de nuestra presencia, como si quisieran que el mundo creyera que yo nunca había estado allí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mi nombre es Esmeralda Valdés, tengo 60 años, y en este momento entendí que mi propio hijo había planeado mi muerte con la frialdad de quien organiza unas vacaciones. Durante 3 días habíamos compartido este viaje que él había llamado tiempo en familia para reconectarnos. Qué mentira tan perfecta había sido todo. La propuesta había llegado un martes por la tarde. Ezequiel apareció en mi puerta con Serena, su esposa, y Manuela, la madre de ella. Mamá, hemos pensado que necesitas salir un poco de la casa. Llevamos meses planeando este campamento y queremos que vengas con nosotras. Será como en los viejos tiempos. Serena sonreía con esa mueca que yo conocía bien, pero que siempre había interpretado como nerviosismo. Debía haber sospechado cuando insistieron tanto. Llevaban años evitándome, posponiendo las visitas, inventando excusas para no pasar tiempo conmigo. De repente querían llevarme a acampar por 3 días a un bosque perdido en las montañas. Pero yo, como la tonta que había sido toda mi vida, me emocioné pensando que finalmente mi hijo se había dado cuenta de cuánto me necesitaba. El viaje hasta aquí había durado 4 horas en la camioneta de Ezequiel. Manuela se había sentado adelante conmigo mientras Serena y mi hijo iban atrás susurrando cosas que no logré entender. Cada vez que me volteaba para preguntarles algo, se callaban y me sonreían con esa misma expresión extraña que ahora entiendo era desprecio puro. Durante esos 3 días de campamento, habían sido amables conmigo de una manera que no era natural. Serena, que normalmente me trataba como si fuera invisible, de repente se interesaba por mis historias de cuando era joven. Manuela, que siempre había sido fría y distante, me preguntaba sobre mis recetas favoritas. Y Ezequiel, mi propio hijo, me abrazaba más de lo que lo había hecho en los últimos 10 años. Todo había sido una actuación. Una obra de teatro cruel para que yo bajara la guardia mientras ellos preparaban este momento. El momento en que me quedaría sola en medio de la nada, sin comida, sin agua, sin refugio, sin forma de comunicarme con el mundo exterior. Mi teléfono no tenía señal desde que llegamos aquí, algo que Ezequiel había mencionado como si fuera una ventaja. Así podremos desconectarnos de verdad, mamá. Revisé mi bolsa buscando algo, cualquier cosa que me pudiera servir. Solo tenía mi cartera con $30, las llaves de mi casa, algunos caramelos viejos y una botella de agua medio vacía. Habían calculado hasta ese detalle. Me habían dejado lo mínimo para que mi agonía durara lo suficiente, pero no tanto como para que pudiera salvarme. El sol comenzaba a ponerse y la temperatura empezaba a bajar. El bosque, que durante el día había sido un lugar hermoso donde habíamos reído y compartido comidas, ahora se convertía en una trampa mortal. Cada sombra parecía ocultar un peligro, cada sonido me hacía saltar del susto. Me senté en el suelo y volví a leer la nota. La letra de Serena era clara y decidida. No había dudas ni remordimientos en esos trazos. Habían planeado esto durante semanas, quizás meses. Mientras yo cocinaba para ellos los domingos, mientras lavaba la ropa de mi nieta, mientras les prestaba dinero cuando lo necesitaban, ellos estaban planeando cómo deshacerse de mí. La frase "ahora todo será nuestro" me golpeó como una bofetada. Se referían a mi casa, la casa donde había vivido 40 años, donde había criado a Ezequiel, donde guardaba todos los recuerdos de mi difunto esposo. También se referían a mis ahorros, los $800 que tenía guardados para emergencias, y a la pequeña herencia que me había dejado mi madre.
Por eso habían sido tan insistentes la semana pasada cuando Ezequiel me había pedido que firmara unos papeles para actualizar el testamento. Mamá, por si pasa algo. Yo había firmado sin leer, confiando en él como había confiado toda mi vida. Ahora entendía que había firmado mi propia sentencia de muerte. La noche se acercaba rápidamente y yo seguía allí, paralizada por la incredulidad y el dolor. No era solo el miedo a morir lo que me aterrorizaba, era la traición. La traición de la persona que había llevado en mi vientre, a quien había amamantado, a quien había cuidado cuando estaba enfermo, a quien había sacrificado mis sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas y el frío comenzaba a calarme hasta los huesos, algo dentro de mí se endureció. Una voz que no había escuchado en años me susurró al oído: Esmeralda, no vas a morir aquí. No les vas a dar esa satisfacción. La primera noche fue la más larga de mi vida. Me refugié bajo un árbol grande cuyas ramas formaban una especie de techo natural, pero el frío se metía por todos lados como dedos helados que me recordaban que estaba completamente sola. Cada ruido del bosque me hacía sobresaltar. El viento entre las hojas sonaba como voces susurrando mi nombre, como si los espíritus del lugar supieran que había venido aquí para morir. Pensé en Ezequiel y en cómo había jugado conmigo estos últimos días. La forma en que me había tomado del brazo para ayudarme a caminar por las piedras del sendero, fingiendo preocupación. Cuidado, mamá, no queremos que te lastimes. Sus palabras ahora sonaban como una burla. Por supuesto que no quería que me lastimara antes de tiempo. Necesitaba que llegara completa hasta este lugar para que su plan funcionara a la perfección. Recordé también la conversación que había escuchado sin querer la segunda noche, cuando se habían alejado para buscar más leña. Habían hablado en voz baja, pero el viento me había traído fragmentos de sus palabras. Cuando la encuentren, pensarán que se perdió. Los papeles ya están firmados. La casa vale al menos $200,000. Mi propia familia había puesto precio a mi vida. El hambre comenzó a molestarme cerca de la medianoche. Solo había comido unas galletas al mediodía y mi estómago rugía pidiendo alimento. Busqué en mi bolsa y encontré 3 caramelos duros de menta que había comprado hace semanas. Los chupé lentamente, haciendo que duraran lo más posible, sabiendo que podían ser mi última comida. El agua era mi preocupación más inmediata. La botella que tenía estaba casi vacía y sabía que sin agua no duraría ni 2 días más. Durante mi juventud en el pueblo, mi abuela me había enseñado algunas cosas básicas sobre la supervivencia. Esmeralda, me decía, una mujer debe saber defenderse sola, porque los hombres no siempre están cuando los necesitas. Nunca pensé que tendría que usar esos conocimientos a los 60 años, abandonada por mi propio hijo. Recordé que mi abuela me había dicho que el rocío de la mañana se podía recoger con tela para beber. También que algunas plantas tenían agua en sus hojas. Pero todo eso parecía tan lejano ahora, tan irreal. Era como si esos recuerdos pertenecieran a otra persona, a una Esmeralda más joven y más fuerte que ya no existía. Cuando finalmente logré dormitar, soñé con mi difunto esposo Carlos. Estaba sentado junto a mí bajo el árbol, con esa sonrisa tranquila que siempre me calmaba los nervios. Esmeralda, mi amor, me decía en el sueño, no te han vencido todavía. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Me desperté con lágrimas en los ojos y el nombre de Carlos en los labios. La madrugada trajo consigo un frío que me caló hasta los huesos. Mis articulaciones estaban rígidas y cada movimiento me dolía. Tenía 60 años y mi cuerpo no estaba preparado para dormir en el suelo húmedo y frío del bosque. Pero también tenía 60 años de experiencia sobreviviendo a cosas difíciles, y eso era algo que Ezequiel y su esposa habían subestimado completamente. Al amanecer, decidí explorar los alrededores para buscar agua. Caminé en círculos cada vez más grandes, siempre regresando al claro donde había estado el campamento para no perderme más de lo que ya estaba. A unos 200 metros encontré un pequeño arroyo que bajaba entre las rocas. El agua estaba fría y cristalina, y aunque no sabía si era seguro beberla, no tenía más opción. Mientras bebía con las manos, recordé la cara de satisfacción de Serena cuando Ezequiel me había pedido que fuera a buscar leña. Ella había asentido con la cabeza, como dándole permiso para ejecutar el plan final. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Desde cuando mi propio hijo había decidido que yo era un obstáculo que tenía que eliminar. Pensé en mi nieta, la pequeña Sofía de 8 años.
¿Sabía ella lo que sus padres habían hecho? ¿Le habrían dicho que la abuela se había perdido en el bosque? ¿O le habrían inventado alguna otra mentira para explicar mi desaparición? La idea de que esa niña creciera pensando que su abuela la había abandonado me partió el corazón. El segundo día fue más difícil que el primero. El hambre ya no era solo una molestia, era un dolor constante en mi estómago. Busqué bayas silvestres, pero la mayoría lucían venenosas o no estaban maduras. Encontré algunas nueces caídas de un nogal, pero estaban rancias y amargas. Las comí de todas formas, diciéndome que cualquier alimento era mejor que nada. La sed también se había vuelto constante. El arroyo que había encontrado me salvaba la vida, pero cada viaje hasta allá me agotaba más. Mis piernas ya no respondían como antes y me tropezaba con raíces y piedras que antes habría visto fácilmente. El cansancio se acumulaba en mi cuerpo como una enfermedad. Durante las horas más calurosas del día, cuando el sol pegaba fuerte, me refugié bajo los árboles y traté de pensar con claridad. ¿Qué haría Ezequiel cuando pasaran los días y nadie reportara mi desaparición? Probablemente esperaría una semana antes de llamar a la policía, diciendo que había ido a visitar a una amiga y no había regresado. Inventaría una historia perfecta sobre cómo me había dejado en la terminal de autobuses y cómo yo había insistido en hacer el viaje sola. La policía buscaría en los lugares obvios: la casa de las pocas amigas que me quedaban, los hospitales, la morgue. Nunca se les ocurriría buscar en un bosque perdido a 4 horas de la ciudad. Y para cuando alguien sospechara algo, si es que alguien llegaba a sospechar, yo ya habría desaparecido para siempre. Pero mientras pensaba en todo esto, la rabia comenzó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza o desesperación. Era una furia fría y calculadora que no había sentido jamás. Ezequiel creía que me conocía, pero se había equivocado. Creía que era una vieja débil y sumisa que se dejaría morir sin pelear. No tenía idea de con quién se había metido. Esa segunda noche, acurrucada bajo el mismo árbol pero con más experiencia sobre cómo protegerme del frío, hice una promesa. Si lograba salir de este bosque viva, si lograba regresar a la civilización, me encargaría de que Ezequiel y su esposa pagaran por lo que me habían hecho. No con violencia, porque yo no era una persona violenta, pero sí con la misma frialdad y calculación que ellos habían usado conmigo. El viento nocturno llevaba el aroma de las flores silvestres mezclado con la humedad de la tierra. Era hermoso y terrible a la vez, como una despedida del mundo que podría ser la última que viera. Pero mientras cerraba los ojos y trataba de conservar el calor corporal, una certeza crecía en mi pecho: no iba a ser mi despedida. Iba a ser mi renacimiento. El tercer día amaneció con una lluvia fina que empapó mi ropa y convirtió el suelo en un lodazal resbaladizo. Cada gota que caía sobre mi piel era como una aguja helada que me recordaba lo vulnerable que era mi situación. Pero también era agua, y agua significaba vida. Extendí mi camisa para recoger toda la que pudiera, exprimiendo después las gotas en mi boca seca y agrietada. El hambre ya no era solo una sensación, era una presencia constante que me debilitaba con cada hora que pasaba. Mis piernas temblaban cuando caminaba y mi visión se nublaba de vez en cuando. Sabía que mi cuerpo estaba consumiendo sus propias reservas, alimentándose de la grasa y los músculos que había acumulado durante 60 años de vida trabajadora. Mientras buscaba refugio bajo una roca grande que sobresalía como un techo natural, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Grabado en la piedra, casi borrado por el tiempo y el clima, había unas iniciales: VM, 1987. Alguien más había estado aquí antes, alguien que había considerado este lugar lo suficientemente importante como para dejar su marca. Las iniciales me recordaron a Víctor Morales, el guarda forestal que había conocido hace años cuando Carlos aún vivía. Habíamos venido a acampar a estas montañas en nuestro aniversario de bodas número 25, y él nos había ayudado cuando Carlos se lastimó el tobillo. Víctor era un hombre bueno, de esos que ya no abundan. ¿Podían ser sus iniciales? ¿Seguiría trabajando en estos bosques después de tantos años? La memoria de esa época me trajo una oleada de tristeza y nostalgia. Carlos y yo habíamos sido felices entonces. Teníamos planes, sueños, un futuro juntos que se extendía como un camino lleno de posibilidades. Ezequiel tenía 20 años y acababa de conseguir su primer trabajo. Todavía me respetaba, todavía me quería. ¿En qué momento todo había comenzado a cambiar? Recordé la primera vez que noté el desprecio en los ojos de mi hijo. Fue cuando se casó con Serena, hace 5 años.
Ella venía de una familia con dinero, gente que se creía mejor que nosotros. Desde el primer día, Serena dejó claro que consideraba nuestra casa demasiado pequeña, nuestra comida demasiado simple, nuestras costumbres demasiado anticuadas para su gusto refinado. Poco a poco, Ezequiel comenzó a verme a través de los ojos de su esposa. La mujer que lo había criado, que había trabajado dobles turnos en la fábrica para pagar sus estudios, que había vendido sus pocas joyas para comprarle su primer auto, de repente se había convertido en una vergüenza. Mis manos trabajadoras eran demasiado ásperas, mi ropa demasiado sencilla, mis historias demasiado aburridas para su nueva vida. La lluvia arreció y me obligó a refugiarme más profundamente bajo la roca. Mientras esperaba que escampara, examiné con más cuidado mi refugio temporal. Había evidencias de que alguien había usado este lugar antes. Restos de una fogata muy antigua, algunas latas oxidadas enterradas bajo las hojas, y lo que parecían ser los restos de una cuerda atada a un árbol cercano. Mi estómago rugió con tanta fuerza que el sonido rebotó contra las paredes de piedra. La desesperación me hizo buscar entre los restos más meticulosamente. En una de las latas oxidadas encontré algo que casi me hace llorar de alivio: 3 pastillas blancas que parecían aspirinas. Estaban húmedas y parcialmente disueltas, pero las tomé sin pensarlo. Cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de cabeza constante que tenía desde ayer. El frío se intensificó con la lluvia y comencé a temblar incontrolablemente. Mis dientes castañaban tan fuerte que me dolían las mandíbulas. Reuní todas las hojas secas que pude encontrar y me cubrí con ellas, tratando de crear una capa aislante entre mi cuerpo y el suelo húmedo. Era una técnica que había visto en un programa de televisión, pero hacerla en la realidad era mucho más difícil y desesperante. Mientras yacía allí, temblando y hambrienta, mi mente comenzó a divagar hacia lugares oscuros. ¿Y si realmente moría aquí? ¿Y si Ezequiel había calculado bien y mi cuerpo nunca fuera encontrado? En unos meses, cuando completara todos los trámites legales, él y Serena se mudarían a mi casa. Dormirían en mi cama, cocinarían en mi estufa, se sentarían en la sala donde Carlos y yo habíamos visto tantas películas juntos. La idea de Serena tocando las cosas de Carlos, moviendo sus fotografías, quizás tirándolas a la basura, me llenó de una rabia que me dio calor. Ella nunca había conocido a mi esposo, nunca había visto cómo él me miraba con amor después de 30 años de matrimonio. Para ella, nosotros éramos solo obstáculos en su camino hacia una vida mejor. Pensé en los $400 que tenía ahorrados en una lata escondida detrás de la lavadora. Era mi fondo de emergencia, dinero que había estado guardando centavo a centavo durante años para poder comprarle a mi nieta Sofía algo especial cuando cumpliera 15 años. Serena encontraría ese dinero y se lo gastaría en algún capricho sin siquiera pensar en para quién estaba destinado. También pensé en mi libro de recetas, el cuaderno desgastado donde había escrito todas las comidas favoritas de mi familia durante 40 años. Las recetas de mi madre, las que había inventado yo misma, las que había aprendido de mis vecinas. Serena probablemente lo tiraría sin siquiera hojearlo, sin entender que esas páginas manchadas contenían la historia de nuestra familia. La lluvia comenzó a disminuir y decidí aventurarme a buscar comida. Había visto algunos hongos creciendo en los troncos caídos, pero no me atrevía a comerlos sin estar segura de que no fueran venenosos. Sin embargo, encontré algo mejor: un arbusto de moras silvestres. Estaban agrias y muchas aún verdes, pero las comí todas, incluso las que tenían bichos pequeños. Mi cuerpo necesitaba cualquier nutriente que pudiera obtener. Mientras comía las moras, recordé una conversación que había tenido con mi vecina Ángela la semana antes del viaje. Ella me había comentado que había visto a Ezequiel y Serena en el banco, hablando con el gerente sobre algo que parecía muy serio. Tenían una carpeta llena de papeles, me había dicho. Parecía cosa de herencias o propiedades. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora entendía que habían estado preparando todo meticulosamente. El sabor ácido de las moras me recordó a las tartas que solía hacer para Ezequiel cuando era niño. Era su postre favorito, especialmente en verano cuando las moras estaban en su punto perfecto. Yo las recogía temprano en la mañana, cuando aún tenían rocío, y pasaba horas preparando la masa, cuidando la temperatura del horno, decorando cada tarta como si fuera una obra de arte. ¿Recordaría Ezequiel esas tartas cuando estuviera viviendo en mi casa? ¿Sentiría aunque fuera un poquito de remordimiento cuando pasara por la cocina donde yo había preparado miles de comidas para él? ¿O habría borrado todos esos recuerdos de su mente para poder vivir en paz con lo que me había hecho?
La tarde del tercer día trajo consigo una claridad mental extraña. El hambre extrema había pasado a una especie de estado alterado, donde mi cuerpo parecía haber aceptado la situación y mi mente se había vuelto más aguda. Comencé a hacer un inventario mental de todo lo que sabía sobre Ezequiel y Serena, todas sus debilidades, todos sus secretos, todas las mentiras que me habían contado a lo largo de los años. Sabía, por ejemplo, que Serena había estado mintiendo sobre su trabajo. Decía que era gerente en una empresa de marketing, pero yo había visto las facturas de servicios que a veces dejaban en mi mesa cuando venían a visitarme. Ganaba mucho menos de lo que presumía, probablemente trabajaba en algún puesto menor que había inflado para impresionar a la familia. También sabía que Ezequiel había estado pidiendo préstamos. Lo había visto nervioso las últimas veces que vino a casa, y una vez encontré en su bolsillo un papel con números y cálculos que parecían deudas. Él creía que yo no me daba cuenta de nada, pero una madre siempre sabe cuando su hijo está en problemas, aunque él trate de ocultarlo. Mientras el sol se ponía en mi tercer día de abandono, me senté bajo mi árbol refugio y hice otra promesa. Si sobrevivía a esto, no solo los haría pagar legalmente, también me aseguraría de que toda su vida cuidadosamente construida sobre mentiras se derrumbara como un castillo de naipes. Tenía 60 años de experiencia leyendo a las personas, y ellos habían subestimado gravemente a su víctima. El cuarto día llegó con una revelación que cambió todo. Mientras buscaba un lugar mejor para refugiarme de la lluvia constante, encontré algo que me heló la sangre, los restos de nuestro campamento original, pero no donde yo recordaba que habíamos estado. Estaban escondidos detrás de unos arbustos espesos, a casi 1 kilómetro de donde me habían dejado abandonada. Las estacas de las carpas seguían clavadas en el suelo. Los restos de nuestra fogata estaban ahí, con las mismas piedras que habíamos usado para hacer el círculo. Incluso encontré la lata donde Serena había estado guardando los residuos de comida. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior a mi abandono, pero en un lugar completamente diferente. Esto significaba que mientras yo había ido a buscar leña, ellos no solo habían recogido el campamento, lo habían movido deliberadamente a otro sitio para asegurarse de que yo nunca pudiera encontrarlo. Habían calculado cada detalle, incluso la posibilidad de que yo regresara buscando rastros de nuestra presencia. La crueldad de esta planificación me dejó sin aliento. Entre los restos del campamento encontré algo aún más perturbador, un mapa detallado de la zona, marcado con rutas de escape y puntos de referencia. En el margen, con la letra de Ezequiel, estaban escritas las palabras punto de abandono y una flecha señalando exactamente el lugar donde me habían dejado. Había una distancia calculada, 2.3 kilómetros del camino principal y una nota que decía sin cobertura telefónica confirmada. Mi propio hijo había hecho reconocimiento del terreno. Había medido distancias, verificado la falta de señal telefónica, estudiado las probabilidades de que alguien me encontrara. Esto no había sido una decisión impulsiva nacida de la desesperación o la codicia. Había sido un asesinato planificado con la precisión de una operación militar. Pero lo más impactante estaba por venir. En una bolsa de plástico escondida debajo de una piedra, encontré fotografías. Eran fotos de mi casa tomadas desde diferentes ángulos, con notas sobre el valor estimado de la propiedad. También había copias de documentos que reconocí inmediatamente. Mi testamento, los papeles del seguro de vida, y contratos que nunca había visto antes pero que tenían mi firma falsificada. Una de las fotografías mostraba el interior de mi casa, específicamente mi dormitorio, con círculos rojos marcando objetos de valor. Mi televisor, las pocas joyas que me quedaban, incluso el reloj de Carlos que guardaba en la mesita de noche. Habían estado en mi casa catalogando mis pertenencias como si ya estuviera muerta. Entre los papeles había un documento que me hizo temblar de rabia, un contrato de venta de mi casa a una empresa inmobiliaria por $250,000, fechado para la semana siguiente. La firma era una imitación bastante buena de la mía, pero yo conocía mi propia letra. Habían practicado falsificar mi firma hasta perfeccionarla. También encontré un recibo de una funeraria por servicios de cremación prepagados. Habían pagado $3,000 por adelantado para incinerar mi cuerpo cuando fuera encontrado. No querían correr el riesgo de que alguien examinara mi cadáver muy de cerca o hiciera demasiadas preguntas sobre las circunstancias de mi muerte. La evidencia era abrumadora y meticulosamente organizada. Tenían un plan para cada contingencia. Si mi cuerpo era encontrado demasiado pronto, dirían que me había perdido mientras buscaba leña. Si tardaba mucho en aparecer,
reportarían mi desaparición desde la ciudad, alegando que nunca había regresado de un viaje que supuestamente había hecho sola. Había incluso un borrador de la declaración que planeaban dar a la policía. Serena había escrito con su pulcra caligrafía: Esmeralda había estado muy deprimida desde la muerte de su esposo. Últimamente hablaba mucho de querer reunirse con Carlos. Creemos que pudo haber ido al bosque con intenciones de hacerse daño. Esa mentira me dolió más que el hambre, más que el frío, más que el miedo. Iban a manchar mi memoria, a hacer que la gente pensara que había sido una mujer débil y suicida que había abandonado a su familia por cobardía. Mis vecinos, mis pocas amigas, incluso mi nieta Sofía, crecerían creyendo que yo había sido una persona inestable que había elegido morir en lugar de seguir viviendo. Mientras leía esos documentos con las manos temblorosas por la indignación, escuché el sonido de un motor a lo lejos. Era apenas audible, pero después de 4 días en silencio total, cualquier sonido mecánico se destacaba como un grito. Me guardé rápidamente todos los papeles en mi bolsa y me dirigí hacia el ruido, tropezando con raíces y ramas en mi desesperación. El sonido se hacía más fuerte. Era definitivamente un vehículo, probablemente una camioneta o un jeep, algo con motor potente capaz de subir por los senderos empinados de la montaña. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Después de 4 días de desesperación, finalmente había una posibilidad real de salvación. Corrí como no había corrido en años, ignorando el dolor en mis piernas debilitadas y la fatiga que me había estado consumiendo. Las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero no me importaba. Cada corte, cada rasguño era insignificante comparado con la esperanza que crecía en mi pecho como una llama que se aviva con el viento. Cuando finalmente llegué a un claro desde donde se podía ver el sendero, vi una camioneta roja que se acercaba lentamente. El conductor era un hombre mayor, con barba canosa y sombrero de ala ancha. Incluso desde la distancia, algo en su postura me resultaba familiar. Cuando estuvo más cerca, casi no pude creer lo que veía en mis ojos. Era Víctor Morales, el guarda forestal que Carlos y yo habíamos conocido tantos años atrás. Estaba más viejo, más canoso, pero era definitivamente él. Las iniciales grabadas en la roca habían sido suyas, y el destino o la providencia lo habían traído de vuelta a este lugar exactamente cuando yo más lo necesitaba. Salí corriendo hacia el sendero, gritando y agitando los brazos como una loca. Víctor frenó bruscamente y se bajó de la camioneta con una expresión de alarma y reconocimiento. ¿Esmeralda? Esmeralda Valdés. Su voz tenía la misma calidez que recordaba de todos esos años atrás. Víctor, gracias a Dios, logré decir antes de que las lágrimas me impidieran hablar más. Él corrió hacia mí y me ayudó a llegar hasta la camioneta, notando inmediatamente mi estado deplorable. Estaba demacrada, sucia, con la ropa desgarrada y los ojos hundidos por la deshidratación y el hambre. ¿Qué diablos estás haciendo aquí sola? ¿Dónde está tu familia? Sus preguntas venían cargadas de preocupación genuina, pero también de una comprensión inmediata de que algo terrible había pasado. Víctor había trabajado en estos bosques durante décadas. Sabía reconocer cuando alguien había estado perdido y desesperado. Mientras me ayudaba a subir a la camioneta y me daba agua de su termo, le conté toda la historia. Le mostré la nota cruel, los documentos que había encontrado, las pruebas de que mi abandono había sido completamente planificado. Con cada palabra que salía de mi boca, la expresión de Víctor se volvía más sombría y más furiosa. «Esos malditos», murmuró cuando terminé de contarle todo. «Esmeralda, esto es intento de asesinato. Tienen suerte de que no estés muerta, porque si la estuvieras, sería asesinato en primer grado». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. Mi familia no solo me había abandonado, habían tratado de matarme. Mientras la camioneta bajaba por la montaña hacia la civilización, sentí una mezcla de alivio y determinación que no había experimentado jamás. Había sobrevivido a su plan perfecto. Tenía las pruebas de su traición en mi bolsa. Y ahora tenía un aliado que conocía estos bosques mejor que nadie y que había sido testigo de mi estado cuando me encontró. Ezequiel y Serena creían que a estas alturas yo ya estaba muerta o agonizando en algún rincón olvidado del bosque. Probablemente ya habían comenzado a poner en marcha la siguiente fase de su plan. Pero se habían equivocado gravemente. No conocían realmente a la mujer a quien habían traicionado, y estaban a punto de descubrir que subestimar a Esmeralda Valdés había sido el error más grande de sus vidas. Víctor me llevó directamente a la estación de guardabosques,
un edificio pequeño pero acogedor donde había trabajado durante los últimos 30 años. Mientras me preparaba una taza de café caliente y un sándwich, llamó a su supervisor para reportar lo que había encontrado. Tengo aquí a una mujer que fue abandonada intencionalmente en el bosque por su propia familia. Esto es serio, jefe. Muy serio. La cafeína y la comida me devolvieron algo de claridad mental después de 4 días de hambre. Mientras comía, Víctor examinó cuidadosamente todos los documentos que había encontrado en el campamento escondido. Su experiencia de décadas trabajando con la policía en casos de personas perdidas le permitía entender inmediatamente las implicaciones legales de lo que teníamos entre las manos. Esmeralda, esto es evidencia sólida de conspiración para cometer asesinato, me dijo mientras fotografiaba cada documento con su teléfono. El mapa con las distancias calculadas, los contratos falsificados, el recibo de la funeraria prepagado, han dejado un rastro de papel que los va a hundir. Sus palabras me llenaron de una satisfacción fría que nunca antes había experimentado. Pero Víctor me advirtió sobre algo importante. Tenemos que ser muy cuidadosos sobre cómo manejamos esto. Si vamos directamente a la policía ahora mismo, ellos podrían destruir más evidencia o inventar alguna historia para explicar todo esto. Necesitamos atrapados en flagrante, cuando crean que su plan ha funcionado. Me explicó que lo más probable era que Ezequiel y Serena todavía no hubieran reportado mi desaparición. Según el cronograma que habían planeado, probablemente esperarían al menos una semana antes de contactar a las autoridades, dándose tiempo para que mi cuerpo se deteriorara lo suficiente como para que la causa de muerte no fuera evidente. ¿Cuánto dinero crees que han gastado ya en sus preparativos?, me preguntó Víctor mientras revisaba nuevamente el recibo de la funeraria. Hice un cálculo mental. $3,000 en servicios funerarios prepagados, probablemente otros 2,000 en los documentos falsificados, más los gastos del viaje y otros preparativos. Al menos $5,000, le respondí. Víctor silbó por lo bajo. Han invertido una fortuna en matarte. Eso demuestra premeditación y también que están desesperados por dinero. Tu casa de $250,000 debe representar la solución a todos sus problemas financieros. La frialdad con la que analizamos los aspectos económicos de mi asesinato planificado me resultó extrañamente liberadora. Mientras hablábamos, desarrollamos un plan. Víctor me llevaría a un motel en el pueblo más cercano, donde me registraría bajo un nombre falso para que no hubiera registro de que yo había sido encontrada. Durante los próximos días, observaríamos desde las sombras cómo se desarrollaba el plan de Ezequiel y Serena, documentando cada mentira, cada movimiento en falso. Tengo contactos en la policía local, me explicó Víctor. El detective Rodríguez ha trabajado conmigo en varios casos durante los últimos 10 años. Es un hombre honesto y meticuloso. Cuando tengamos toda la evidencia reunida, él sabrá exactamente cómo proceder para que no puedan escapar. En el motel, mientras me duchaba con agua caliente por primera vez en 4 días, lloré por todo lo que había perdido. No solo había perdido a mi hijo, había perdido la ilusión de que mi familia me amaba. Había perdido la tranquilidad de creer que estaba segura en mi propia casa, rodeada de las personas que más importaban en mi vida. Pero también había ganado algo, una claridad brutal sobre quién era realmente y de qué era capaz. Durante 60 años había sido la esposa complaciente, la madre sacrificada, la mujer que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Ya no. Esa Esmeralda había muerto en el bosque junto con su inocencia. Víctor regresó al atardecer con noticias perturbadoras. Había hecho algunas llamadas discretas y descubierto que Ezequiel ya había comenzado a contar su versión de los hechos. Le había dicho a los vecinos que yo había ido a visitar a una prima lejana en otro estado y que no sabía cuándo regresaría. También verificó que Serena estuvo en el banco ayer, me informó Víctor. Habló con el gerente sobre acelerar algunos trámites hereditarios urgentes. Le dijo que tenías una enfermedad terminal y que querías poner todos tus asuntos en orden antes de morir. La audacia de sus mentiras me dejó sin palabras. Esa noche, acostada en una cama real por primera vez desde el abandono, comencé a planificar mi venganza con la misma meticulosidad que ellos habían usado para planificar mi muerte. Pero mi plan sería diferente. No buscaría hacerles daño físico, sino destruir sus vidas de la misma manera sistemática en que ellos habían intentado destruir la mía. Primero, necesitaba entender completamente su situación financiera. Víctor había mencionado que parecían desesperados por dinero, lo que significaba que probablemente tenían deudas significativas.
Si podía descubrir exactamente cuánto debían y a quién, podría usar esa información como palanca. También necesitaba documentar todas sus mentiras. Cada historia que contaran sobre mi paradero, cada documento que falsificaran, cada paso de su plan para apropiarse de mis bienes. Con la ayuda de Víctor y sus contactos, podría crear un archivo completo de evidencias que no les dejaría escapatoria posible. Pero más importante que la venganza legal era la venganza personal. Quería que enfrentaran las mismas emociones que yo había experimentado en el bosque. El miedo, la desesperación, la traición, la comprensión horrible de que las personas en quienes más confiabas te habían abandonado cuando más los necesitabas. Al día siguiente, Víctor me ayudó a conseguir un teléfono prepago y me enseñó a usar algunas aplicaciones para monitorear las redes sociales de Ezequiel y Serena sin que supieran que las estaba viendo. Lo que descubrí me confirmó que estaban procediendo exactamente como habíamos predicho. Serena había publicado en Facebook una foto de ella y Ezequiel consolándose mutuamente durante un momento difícil en la familia. En los comentarios, explicaba vagamente que yo estaba pasando por un proceso personal muy complicado y que habían decidido darme espacio para sanar. Sus amigas respondían con corazones y mensajes de apoyo. Ezequiel, por su parte, había estado más activo de lo usual en Instagram, publicando fotos de comidas caras y salidas nocturnas. Para alguien que supuestamente estaba preocupado por su madre desaparecida, se veía muy relajado y próspero. Incluso había compartido una historia sobre estar planeando cambios importantes en la vida. La hipocresía me enfureció, pero también me dio más munición. Cada publicación, cada comentario, cada interacción social que tenían mientras yo supuestamente estaba desaparecida o muerta se convertiría en evidencia de su culpabilidad. Estaban creando su propia soga con cada mentira que publicaban. Víctor me trajo más información inquietante. A través de sus contactos en el pueblo, había averiguado que Ezequiel había visitado a un abogado especializado en sucesiones. También había estado preguntando discretamente sobre el proceso para declarar muerta a una persona desaparecida y cuánto tiempo tomaba legalmente. «Están moviendo las piezas más rápido de lo que pensé», me dijo Víctor con preocupación. «Creo que van a reportar tu desaparición esta semana. Una vez que hagan eso, tendremos una ventana muy pequeña para actuar antes de que destruyan evidencia o cambien su historia». Esa tarde, tomé una decisión que cambió todo. Le pedí a Víctor que me llevara de regreso a mi casa, pero no para confrontar a Ezequiel. Quería ver con mis propios ojos lo que habían hecho con mi hogar, cómo se habían apropiado de mi espacio, que habían tocado y que habían movido. Llegamos al atardecer y nos estacionamos en la casa de mi vecina Ángela, quien conocía a Víctor de años atrás. Desde su ventana podíamos ver perfectamente mi casa. Lo que vi me partió el corazón y me llenó de una furia fría al mismo tiempo. Serena estaba en mi cocina, cocinando con mis ollas, usando mis platos, como si fuera la dueña del lugar. Ezequiel estaba sentado en el sillón favorito de Carlos, viendo televisión con los pies sobre la mesa de centro que yo había cuidado durante décadas. Se habían mudado completamente, comportándose como si yo ya estuviera muerta y enterrada. Pero lo que más me dolió fue ver a mi nieta Sofía jugando en el patio trasero, aparentemente sin saber que su abuela estaba supuestamente desaparecida. Correteaba feliz entre las flores que yo había plantado, ajena al horror que sus padres habían orquestado. Verla ahí, inocente y despreocupada, me dio la motivación final que necesitaba. No iba a permitir que esa niña creciera con padres capaces de asesinar por dinero. No iba a permitir que Ezequiel y Serena se salieran con la suya y vivieran el resto de sus vidas disfrutando del producto de su traición. Era hora de que la cazadora se convirtiera en la cazada. El momento de la confrontación llegó más pronto de lo esperado. Al tercer día de estar escondida en el motel, Víctor llegó corriendo con noticias urgentes. «Ezequiel acaba de llamar a la policía», me dijo con la respiración agitada. «Reportó tu desaparición hace una hora. Les dijo que no has regresado de un viaje que supuestamente hiciste para visitar a una prima en otro estado». Mi sangre hirvió al escuchar los detalles de su mentira elaborada. Según Ezequiel, yo había estado muy deprimida últimamente y había decidido hacer un viaje sola para aclarar mi mente. Le había dicho a la policía que debería haber regresado hace 2 días, pero que no contestaba mi teléfono y que estaba muy preocupado. Incluso lloró durante la llamada, me informó Víctor con disgusto. El oficial que tomó el reporte me dijo que parecía genuinamente desesperado. «Es un actor consumado, tu hijo». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía.
Ezequiel era un psicópata capaz de fingir cualquier emoción para conseguir lo que quería. Víctor había coordinado todo con el detective Rodríguez. En una hora, la policía visitaría mi casa para hacer el reporte oficial de persona desaparecida. Ese sería el momento perfecto para hacer nuestra entrada triunfal y exponer toda la farsa de una vez por todas. Mientras nos dirigíamos hacia mi casa, sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado jamás. Durante 60 años había evitado los conflictos, había buscado la paz y la armonía familiar a cualquier costo. Pero ahora estaba a punto de destruir la vida de mi propio hijo, y la idea me llenaba de una satisfacción oscura que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Llegamos justo cuando 2 patrullas se estacionaban frente a mi casa. Víctor me pidió que esperara en la camioneta mientras él hablaba primero con los oficiales. Lo vi caminar hacia el detective Rodríguez, un hombre corpulento de unos 50 años con bigote canoso y expresión seria. A través de la ventana de mi casa pude ver el pánico que se apoderó de Ezequiel cuando vio llegar a la policía. Serena apareció a su lado, secándose las manos con el delantal que había pertenecido a mi madre. Ver a esa mujer usando las cosas de mi familia me dio la fuerza final que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. Víctor regresó a la camioneta con una sonrisa que no había visto en él desde que me encontró en el bosque. «Todo está listo», me dijo. «Rodríguez quiere que entres por la puerta trasera mientras él y su compañero hablan con Ezequiel en la sala. Quiere ver sus reacciones cuando aparezcas de entre los muertos». Salí de la camioneta sintiéndome como una guerrera que va a la batalla final. Cada paso hacia mi propia casa me llenaba de poder. No era la mujer quebrada y abandonada que había salido de este lugar hace una semana. Era alguien completamente nuevo, alguien que había sobrevivido a lo peor que la traición familiar podía ofrecer. Entré por la puerta trasera usando mi propia llave, moviéndome silenciosamente por la cocina que conocía como la palma de mi mano. Podía escuchar las voces en la sala, Ezequiel explicando entre sollozos falsos lo preocupado que estaba por su pobre madre desaparecida, Serena agregando detalles sobre mi supuesta depresión, el detective haciendo preguntas rutinarias. Me quedé parada en el umbral entre la cocina y la sala, observando la actuación de mi hijo. Tenía lágrimas reales corriendo por sus mejillas mientras le decía al policía: «Oficial, mi madre lo es todo para mí. No sé qué haría si le pasara algo. Hemos sido muy unidos desde que murió mi padre». Sus palabras me provocaron una náusea profunda. Este era el mismo hombre que una semana atrás había calculado meticulosamente las distancias para asegurarse de que yo muriera sola en el bosque. El mismo que había falsificado mi firma en documentos legales. El mismo que había prepagado mi cremación como si fuera un trámite más en su lista de pendientes. Serena estaba sentada junto a él, con una mano consoladora en su hombro, interpretando el papel de la nuera preocupada a la perfección. Esmeralda había estado muy extraña últimamente, le decía al detective con voz quebrada. Hablaba mucho de su difunto esposo, de que quería reunirse con él. Estábamos muy preocupados por su estado mental. El detective Rodríguez me hizo una señal discreta con la mano. Era el momento. Respiré profundo y di un paso hacia la sala, apareciendo súbitamente en el campo de visión de mi familia traidora. ¿De verdad, Ezequiel? ¿Estabas preocupado por mí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ezequiel se quedó con la boca abierta, las lágrimas congeladas en sus mejillas, como si hubiera visto un fantasma. Serena se puso completamente pálida y su mano se separó del hombro de su esposo como si hubiera tocado fuego. «Mamá». Fue lo único que logró susurrar Ezequiel, con una voz que ya no sonaba a dolor fingido sino a terror genuino. «Sí, soy yo. Tu mamá. La misma que dejaste abandonada en el bosque para que muriera como un animal». Mi voz sonaba tranquila, casi conversacional, pero cada palabra caía sobre ellos como un martillazo. Serena fue la primera en reaccionar, tratando de mantener la compostura. «Esmeralda, ¿de qué estás hablando? Estábamos muy preocupados por ti. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestabas el teléfono?» Su capacidad para seguir mintiendo incluso en esta situación me impresionó. Saqué de mi bolsa la nota que habían dejado en mi equipaje y se la mostré al detective Rodríguez. «¿Esta letra te parece familiar, Serena? Es tuya, ¿verdad?» El detective leyó la nota en voz alta. «Nos cansamos de ti, ahora todo será nuestro. Adiós». Su voz era fría y profesional, pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos.
Ezequiel trató de recuperar el control de la situación. Mamá, no entiendo qué está pasando. ¿Qué nota? Nosotros nunca escribimos eso. Debe ser algún malentendido terrible. Un malentendido. Saqué el mapa marcado con su propia letra. ¿También es un malentendido que calcularas las distancias exactas desde el punto donde me abandonaste hasta el camino principal? ¿Es casualidad que verificaras que no había cobertura telefónica en esa zona? La cara de Ezequiel pasó del shock al pánico puro. Sus ojos se movían desesperadamente, buscando alguna explicación que pudiera salvarlos, pero ya no había salida posible. Continué sacando evidencia de mi bolsa como un mago sacando conejos de un sombrero, pero estos conejos eran veneno puro. Los contratos falsificados con mi firma imitada, las fotografías de mi casa con los objetos de valor marcados, el recibo de los servicios funerarios prepagados. También prepagaron mi cremación, le expliqué al detective con una calma que me sorprendía incluso a mí. $3,000 pagados por adelantado para incinerar mi cuerpo cuando fuera encontrado. Muy considerado de su parte, ¿no le parece? Serena finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo. No puedes demostrar nada. Cualquiera pudo haber falsificado esos documentos. Tienes razón, le respondí con una sonrisa que me salió naturalmente cruel. Cualquiera pudo haberlos falsificado. Pero resulta que el guarda forestal Víctor Morales tiene grabaciones de audio de ustedes planeando todo esto. ¿Recuerdan cuando se alejaron del campamento la segunda noche para hablar en privado? Era una mentira, pero una mentira tan perfecta que vi como la esperanza se desvanecía completamente de sus rostros. En realidad no había grabaciones, pero ellos no podían estar seguros de eso, y su culpabilidad los hacía creer que cualquier cosa era posible. El detective Rodríguez se puso de pie y señaló a sus compañeros. Ezequiel Valdés y Serena Ruiz quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato, falsificación de documentos y fraude. Tienen derecho a permanecer en silencio. Mientras leía sus derechos Miranda, Ezequiel me miró con una expresión que mezclaba la súplica con el odio. Mamá, por favor. Soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Tienes razón, le respondí, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a brotar de mis ojos. Eras mi hijo. Pero mi hijo murió en el bosque junto conmigo. Tú eres solo un extraño que comparte mi sangre. Mientras los esposaban y se los llevaban, Serena gritaba amenazas e insultos. Ezequiel iba en silencio, con la cabeza baja, finalmente comprendiendo que su plan perfecto se había convertido en su perdición perfecta. Cuando la casa quedó vacía excepto por el detective Rodríguez, Víctor y yo, sentí algo que no había experimentado en toda mi vida, la satisfacción completa de la justicia servida. Pero también sentí un vacío profundo. Había ganado la guerra, pero había perdido a mi familia para siempre. ¿Esmeralda?, me preguntó el detective suavemente. ¿Estás bien? ¿Necesitas que llamemos a alguien? Miré alrededor de mi casa, mi hogar que había sido violado por las mismas personas que debían protegerlo. No hay nadie a quien llamar, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Pero estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy perfectamente bien. Los días siguientes al arresto fueron un torbellino de actividad legal que me mantuvo ocupada desde el amanecer hasta el anochecer. El detective Rodríguez me explicó que el caso había generado un interés enorme en la fiscalía porque era raro encontrar evidencia tan meticulosa de un intento de asesinato planificado. En 30 años de carrera, me dijo, nunca había visto a alguien documentar tan detalladamente sus propios crímenes. La primera audiencia fue programada para una semana después del arresto. Víctor me acompañó al juzgado, donde me encontré cara a cara con Ezequiel y Serena por segunda vez desde su arresto. Estaban vestidos con los uniformes naranjas de la prisión del condado, esposados y flanqueados por guardias. La transformación de su apariencia elegante a la de criminales comunes me produjo una satisfacción que me avergonzó por su intensidad. Ezequiel trató de hacer contacto visual conmigo durante toda la audiencia, pero yo mantuve mi mirada fija en el juez. Había decidido que mi hijo había muerto el día que firmó mi sentencia de muerte, y no iba a resucitarlo con una mirada compasiva o un gesto de perdón maternal. El fiscal asignado al caso, una mujer joven y ambiciosa llamada Sofía Montenegro, me explicó que tenían evidencia suficiente para acusar a Ezequiel y Serena de intento de asesinato en primer grado, fraude, falsificación de documentos y una docena de cargos relacionados.
Con toda la evidencia que encontraron, me dijo, podrían enfrentar hasta 30 años de prisión cada uno. Pero lo que más me satisfizo no fue la perspectiva de su castigo legal, sino algo mucho más personal y devastador para ellos. Durante la investigación, los detectives habían descubierto el verdadero estado de las finanzas de Ezequiel y Serena. Estaban hundidos en deudas hasta el cuello. Debían $42,000 en tarjetas de crédito, tenían 3 meses de atraso en el alquiler de su apartamento, y Ezequiel había pedido prestados $15,000 a un prestamista privado con intereses del 30% anual. La presión financiera los había empujado al asesinato, pero también los había hecho descuidados y desesperados. Su plan era perfecto en teoría, me explicó la fiscal Montenegro, pero estaban tan desesperados por el dinero que cometieron errores básicos. Dejaron un rastro de papel que un estudiante de primer año de Derecho podría seguir. La noticia de su arresto se extendió rápidamente por nuestro pequeño pueblo. Los periódicos locales publicaron la historia con titulares sensacionalistas. Hijo planea asesinar a su madre por herencia y el campamento de la muerte. Una madre sobrevive al plan de asesinato de su familia. De repente me convertí en una celebridad local, algo que me resultaba profundamente incómodo. Pero lo que me resultó más revelador fue la reacción de la gente que había conocido a Ezequiel y Serena. Los vecinos comenzaron a contarme historias que nunca había escuchado antes. María, que vivía 3 casas más abajo, me dijo que había visto a Serena fotografiando mi casa desde diferentes ángulos hace un mes, pero había pensado que era para algún proyecto de decoración. El señor Carlos, del almacén de la esquina, me contó que Ezequiel había estado preguntando sobre el precio de las casas en el barrio y había mencionado que pronto habría cambios importantes en la familia. Incluso mi propia vecina Ángela admitió que había escuchado a Serena hablando por teléfono sobre deshacerse del problema y había pensado que se refería a alguna plaga en el jardín. Todas estas pequeñas piezas del rompecabezas se fueron uniendo para formar un cuadro completo de la planificación meticulosa que había precedido a mi abandono. No había sido un plan impulsivo nacido de la desesperación momentánea, sino una conspiración que había estado gestándose durante meses. La segunda audiencia trajo revelaciones aún más perturbadoras. La investigación había descubierto que Serena había estado investigando métodos de asesinato durante semanas antes del viaje de campamento. Su historial de navegación en Internet incluía búsquedas como cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin comida, causas naturales de muerte en el bosque y cómo falsificar una firma legal. También habían encontrado mensajes de texto entre Serena y su madre Manuela que eran aún más incriminatorios que los documentos físicos que yo había descubierto. Ya es hora de que la vieja desaparezca, había escrito Serena. Ezequiel está de acuerdo. Con la casa vendida podremos pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Manuela había respondido, haz lo que tengas que hacer. Yo no sé nada. Aparentemente, la madre de Serena no solo había estado al tanto del plan, sino que había ayudado a planificar los detalles logísticos. El alcance de la conspiración contra mí era mucho mayor de lo que había imaginado inicialmente. Durante este tiempo, también tuve que lidiar con las consecuencias emocionales de descubrir que mi nieta Sofía había sido enviada a vivir con otros parientes mientras se resolvía la situación familiar. La niña no sabía nada sobre el intento de asesinato, pero había sido separada de mí sin explicación. Cada día que pasaba sin verla era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido a causa de la traición de su padre. El momento más satisfactorio llegó durante la tercera audiencia, cuando el abogado de Ezequiel trató de negociar una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. El fiscal propuso 25 años de prisión para Ezequiel y 20 para Serena, pero yo tenía otras ideas. No, le dije firmemente a la fiscal Montenegro cuando me consultó sobre el acuerdo. Quiero que esto vaya a juicio. Quiero que todo salga a la luz pública. Quiero que la gente sepa exactamente qué tipo de personas son y de qué son capaces. Mi decisión sorprendió a todos, incluyendo a Víctor. Esmeralda, me dijo después de la audiencia, un juicio va a ser duro para ti. Tendrás que revivir todo esto frente a extraños, responder preguntas difíciles, soportar que los abogados defensores traten de pintarte como una madre problemática. Que lo intenten, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. He sobrevivido a 4 días en el bosque sin comida ni refugio. He sobrevivido a descubrir que mi propio hijo quería verme muerta. Puedo sobrevivir a algunos abogados tratando de proteger a sus clientes culpables. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. Durante ese tiempo, la historia siguió creciendo en los medios locales y regionales.
Periodistas de ciudades vecinas venían a entrevistarme, preguntándome cómo me sentía, qué planes tenía para el futuro, si podría perdonar algún día a mi hijo. A esa última pregunta siempre respondía de la misma manera: el perdón es para las personas que sienten remordimiento por sus acciones. Ezequiel no siente remordimiento por haber tratado de matarme. Solo siente remordimiento por haber sido atrapado. Mientras esperaba el juicio, también tuve tiempo de reflexionar sobre las señales que había ignorado durante años. La gradual pérdida de respeto de Ezequiel hacia mí, la manera en que Serena siempre parecía estar evaluando el valor de mis posesiones, las preguntas aparentemente inocentes sobre mis finanzas y mi testamento. Durante todos esos años, yo había interpretado su comportamiento como interés normal en los asuntos familiares. Ahora me daba cuenta de que había sido un reconocimiento cuidadoso, como ladrones estudiando una casa antes de robarla. La diferencia era que estos ladrones querían más que mis posesiones, querían mi vida. La revelación más dolorosa llegó cuando encontré, escondido en el ático de mi propia casa, un cuaderno donde Serena había estado llevando un registro detallado de mis rutinas diarias durante meses. Sabía a qué hora me levantaba, cuando iba de compras, qué días visitaba el cementerio donde estaba enterrado Carlos, incluso cuánto dinero gastaba en promedio cada semana. Era el diario de un acosador, pero el acosador era mi propia nuera y la víctima era yo. Había estado viviendo bajo vigilancia en mi propia casa sin saberlo, como un animal en un zoológico siendo estudiado por depredadores que planeaban devorarlo. Pero lo más perturbador de todo fue darme cuenta de que, en cierto nivel perverso, me sentía aliviada. Durante años había sentido que algo estaba mal en mi relación con Ezequiel y Serena, pero no había podido identificar qué era exactamente. Ahora sabía que mi instinto había estado correcto todo el tiempo. No había sido paranoia o inseguridad de mi parte. Había sido mi subconsciente detectando la presencia de depredadores en mi propia familia. La noche antes del juicio, Víctor vino a visitarme con una botella de vino y una sonrisa triste. «Mañana todo esto llega a su fin», me dijo mientras servía 2 copas. «¿Estás lista?» Miré por la ventana hacia el jardín donde había pasado tantas tardes felices con Carlos, donde había visto jugar a mi nieta Sofía, donde había creído que estaba construyendo un legado de amor para mi familia. Ahora ese jardín se veía diferente, como si hubiera sido contaminado por el conocimiento de lo que realmente pensaban de mí las personas que más amaba. «Estoy lista», le respondí a Víctor, y por primera vez en meses, realmente lo estaba. Es hora de cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo. El juicio duró 2 semanas y se convirtió en el evento más comentado en la historia de nuestro pequeño pueblo. La sala del tribunal estaba llena todos los días con vecinos, periodistas y curiosos que venían a escuchar los detalles escalofriantes de cómo un hijo había planificado meticulosamente el asesinato de su propia madre por una herencia de $250,000. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con una calma que me sorprendió incluso a mí. Durante 3 horas, conté mi historia completa: el campamento aparentemente inocente, el abandono cruel, los 4 días de supervivencia en el bosque, y el descubrimiento de toda la evidencia que demostraba la premeditación del crimen. El abogado defensor de Ezequiel, un hombre mayor con aspecto de abuelo bondadoso, trató de pintarme como una madre controladora y manipuladora que había empujado a su hijo a la desesperación. «Señora Valdés», me preguntó con voz melosa, ¿no es cierto que usted constantemente presionaba a su hijo sobre dinero y que lo hacía sentir culpable por no visitarla más seguido? «Señor», le respondí mirándolo directamente a los ojos, si mi hijo se sentía presionado por mis visitas semanales y mis comidas caseras, la solución normal habría sido hablar conmigo sobre eso, no dejarme morir en un bosque como a un animal enfermo. La fiscalía presentó toda la evidencia que habíamos recopilado: los documentos falsificados, las fotografías de mi casa con los objetos de valor marcados, el recibo de la funeraria prepagado, los mensajes de texto entre Serena y su madre, y el historial de internet de Serena investigando métodos de asesinato. Pero el momento más devastador del juicio llegó cuando la fiscalía reprodujo una grabación que yo no sabía que existía. Resultó que Ezequiel había dejado un mensaje de voz en el teléfono de un amigo 3 días antes del viaje, cuando estaba borracho. En esa grabación, que pensó que nunca sería escuchada por nadie más, había dicho: «Hermano, en una semana todos mis problemas financieros van a desaparecer. Mi mamá va a tener un accidente muy conveniente». El silencio en la sala del tribunal cuando esas palabras resonaron por los altavoces fue absoluto. Miré hacia donde estaba sentado Ezequiel y vi cómo su rostro se descompuso completamente. Su propio abogado se veía derrotado.
No había manera de explicar o justificar esas palabras. Serena trató una estrategia diferente durante su testimonio. Lloró, suplicó, y alegó que había sido manipulada por Ezequiel y que tenía miedo de él. Yo nunca quise lastimar a Esmeralda, sollozó ante el jurado. Ezequiel me amenazó con dejarme y quitarme a mi hija si no lo ayudaba. Yo era víctima de violencia doméstica. Pero la fiscalía tenía preparada una sorpresa demoledora. Presentaron evidencia de que Serena había sido quien inició los primeros contactos con el prestamista privado, quien había investigado los precios de las casas en mi barrio, y quien había comprado los servicios funerarios prepagados usando su propia tarjeta de crédito. Señorita Ruiz, le dijo la fiscal Montenegro durante el contrainterrogatorio, si usted era víctima de su esposo, ¿por qué fue usted quien compró los servicios de cremación para la madre de él? ¿Por qué fue usted quien escribió la nota cruel que dejaron en el equipaje de la señora Valdés? Serena no tuvo respuesta. Se quedó callada, con las lágrimas secándose en sus mejillas, finalmente expuesta como la manipuladora calculadora que realmente era. El testimonio más impactante vino de un testigo inesperado, la madre de Serena, Manuela. La fiscalía le había ofrecido inmunidad a cambio de su testimonio, y lo que reveló fue aún más perturbador de lo que habíamos imaginado. Serena me pidió que la ayudara porque decía que Esmeralda era un obstáculo para su felicidad, testificó Manuela con voz temblorosa. Me dijo que la señora Valdés era vieja y que ya había vivido suficiente, que era egoísta de su parte aferrarse a una casa tan grande cuando ellos tenían tantas deudas y necesidades. Manuela explicó que había ayudado a planificar los detalles del campamento, incluyendo la selección del lugar remoto y la verificación de que no hubiera cobertura telefónica. También reveló que Serena había estado practicando mi firma durante semanas, usando documentos viejos que había robado de mi casa durante las visitas familiares. Y en algún momento le preguntó la fiscal, ¿consideró usted que esto estaba mal? ¿Que estaban planeando el asesinato de una mujer inocente? Manuela bajó la cabeza. Pensé que sería rápido, que no sufriría mucho. Serena me dijo que las personas mayores mueren fácilmente de frío o deshidratación en el bosque, que sería como si se durmiera y no despertara. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No solo habían planeado matarme, sino que habían racionalizado mi asesinato convenciéndose de que sería humano y sin sufrimiento. La frialdad de esa lógica me quitó el aliento. Durante todo el juicio, observé cuidadosamente las reacciones del jurado. Eran 12 personas comunes. Madres, padres, abuelos, trabajadores de diferentes edades y trasfondos. Pero todos compartían una expresión de horror creciente a medida que se revelaban los detalles del plan. Cuando la fiscal mostró las fotografías de cómo me había encontrado Víctor en el bosque, demacrada y desesperada después de 4 días de abandono, vi como varios miembros del jurado se limpiaban los ojos discretamente. Una mujer mayor que me recordaba a mi difunta madre parecía especialmente afectada, y me di cuenta de que probablemente estaba imaginando a sus propios hijos haciendo algo así. Los alegatos finales fueron devastadores para la defensa. La fiscal Montenegro presentó un resumen cronológico de todo el plan, desde las primeras investigaciones de Serena sobre mi situación financiera hasta el momento de mi abandono en el bosque. Esto no fue un crimen pasional, les dijo al jurado. No fue un momento de locura temporal o desesperación. Fue un plan de asesinato meticulosamente calculado que se desarrolló durante meses. El abogado de Ezequiel hizo un intento desesperado de generar simpatía, describiendo las presiones financieras que enfrentaba mi hijo y sugiriendo que había sido empujado más allá de sus límites por circunstancias extraordinarias. Pero incluso él parecía saber que su caso era imposible de defender. La deliberación del jurado duró menos de 3 horas. Cuando regresaron a la sala del tribunal, pude ver en sus rostros que habían llegado a una decisión unánime. El presidente del jurado se puso de pie y leyó el veredicto con voz clara y firme. En el caso del Estado contra Ezequiel Valdés, encontramos al acusado culpable de intento de asesinato en primer grado, fraude, falsificación de documentos y conspiración criminal. En el caso del Estado contra Serena Ruiz, encontramos a la acusada culpable de intento de asesinato en primer grado, fraude, falsificación de documentos y conspiración criminal. El martillo del juez resonó en la sala como un trueno final. Ezequiel cerró los ojos y bajó la cabeza, finalmente comprendiendo que su vida tal como la conocía había terminado. Serena comenzó a llorar histéricamente, pero ya no eran las lágrimas calculadas de su testimonio, sino el llanto desesperado de alguien que finalmente entiende las consecuencias de sus acciones.
La sentencia se programó para la semana siguiente. El juez explicó que, dado el nivel de premeditación y la frialdad del crimen, tanto Ezequiel como Serena enfrentaban la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa, me senté en el mismo sillón donde Carlos solía leer el periódico por las tardes. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz. La justicia había sido servida, pero más importante que eso, había demostrado que era más fuerte de lo que nadie había imaginado, incluyéndome a mí misma. Víctor vino a visitarme con una botella de champán barato y una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Lo lograste, Esmeralda», me dijo mientras servía 2 copas. «Les demostraste que subestimaron gravemente a la mujer equivocada». Brindamos por la justicia, por la supervivencia y por los nuevos comienzos. Pero también brindamos por algo más profundo, por el descubrimiento de una fuerza interior que nunca había sabido que poseía. Durante 60 años había sido la esposa sumisa, la madre sacrificada, la mujer que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Ahora era algo completamente diferente. Era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido que no era su momento de irse. El abandono que había sido diseñado para destruirme se había convertido en mi renacer. 6 meses después del juicio, mi vida había tomado una dirección que nunca habría imaginado posible. La sentencia final había sido cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Ezequiel y 25 años para Serena. El juez había sido especialmente duro con mi hijo, diciéndole durante la sentencia: «En mis 30 años en este tribunal, nunca había visto un nivel de traición familiar tan calculado y despiadado». La casa, que una vez había sido mi refugio y ahora llevaba las cicatrices emocionales de la traición, la vendí por $280,000, 30,000 más de lo que Ezequiel había esperado obtener con mi muerte. Con ese dinero, compré una casa más pequeña pero más acogedora en el pueblo donde trabajaba Víctor, a solo 10 minutos de la estación de guardabosques. Mi nueva vida comenzó de manera inesperada cuando una periodista del periódico regional me pidió que escribiera mi historia completa para una serie especial sobre supervivencia y resiliencia. Lo que comenzó como un artículo de 3 páginas se convirtió en un libro que publiqué con ayuda de una editorial local, abandonada pero no vencida, como sobreviví al intento de asesinato de mi propia familia. El libro se vendió mejor de lo que nadie había anticipado. Las mujeres de mi edad, especialmente aquellas que habían experimentado algún tipo de abuso o negligencia familiar, se conectaron profundamente con mi historia. Comencé a recibir cartas de todo el país de mujeres que me contaban sus propias experiencias de traición familiar y que encontraban inspiración en mi supervivencia. Una de esas cartas cambió mi vida para siempre. Venía de mi nieta Sofía, ahora de 9 años, que había estado viviendo con la hermana de Serena desde el arresto de sus padres. La carta, escrita con la letra cuidadosa de una niña, decía: «Querida abuela Esmeralda, mi tía me leyó tu libro y me contó la verdad sobre lo que papá y mamá te hicieron. Siento mucho que trataran de lastimarte. ¿Puedo venir a vivir contigo? Te extraño mucho». La batalla legal para obtener la custodia de Sofía duró 3 meses, pero finalmente el juez decidió que era lo mejor para la niña. «Señora Valdés», me dijo durante la audiencia final, «usted ha demostrado una fortaleza extraordinaria y un carácter inquebrantable. No tengo dudas de que proporcionará un hogar estable y amoroso para su nieta». Víctor se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Lo que había comenzado como una amistad basada en circunstancias extraordinarias, se desarrolló lentamente en algo más profundo. A los 61 años, nunca pensé que volvería a encontrar el amor, pero la vida tiene maneras sorprendentes de sanar las heridas más profundas. «Esmeralda», me dijo una tarde mientras Sofía jugaba en el jardín, «he estado solo durante 15 años desde que murió mi esposa. Pensé que esa parte de mi vida había terminado para siempre. Pero contigo he redescubierto lo que significa tener una familia real, una familia que se cuida mutuamente en lugar de tratarse como enemigos». Nos casamos en una ceremonia pequeña y simple 6 meses después, con Sofía como nuestra única testigo y el juez que había presidido mi caso como oficiante. Fue un momento de cierre perfecto para una historia que había comenzado con la traición más dolorosa y había evolucionado hacia una redención que nunca había creído posible. Con las ganancias del libro, establecí una fundación para ayudar a personas mayores que habían sido víctimas de abuso financiero o abandono familiar. La Fundación Supervivientes proporcionaba asistencia legal gratuita, refugio temporal y apoyo emocional para adultos mayores que se encontraban en situaciones similares a la que yo había enfrentado.
La primera persona a quien ayudamos fue una mujer de 73 años llamada Ángela, cuyo hijo había estado robándole gradualmente sus ahorros de jubilación mediante poderes legales falsificados. Su historia era escalofriantemente similar a la mía, excepto que habíamos intervenido antes de que llegara al punto de violencia física. «Usted me salvó la vida», me dijo Ángela con lágrimas en los ojos cuando finalmente recuperó control de sus finanzas y su hijo fue arrestado. Si no hubiera leído su libro, si no hubiera sabido que estas cosas realmente pasan, habría seguido creyendo que era mi culpa, que me merecía este trato. Durante el primer año, la fundación ayudó a más de 50 personas mayores a recuperar control de sus vidas y sus finanzas. Cada caso era diferente, pero todos compartían el mismo patrón de confianza traicionada por familiares que veían a sus parientes mayores como obstáculos o recursos a explotar en lugar de seres humanos dignos de respeto y amor. Sofía se adaptó a su nueva vida con una resiliencia que me recordaba constantemente por qué había valido la pena luchar por todo esto. «Abuela», me dijo una noche mientras la ayudaba con su tarea, «mi maestra dice que mi papá y mi mamá hicieron algo muy malo, pero que eso no significa que yo soy mala». «Es verdad». «Es absolutamente verdad, mi amor», le respondí, abrazándola fuerte. «Tú eres perfecta exactamente como eres. Lo que hicieron tus padres no tiene nada que ver contigo. Ellos tomaron decisiones terribles, pero tú vas a tomar decisiones diferentes y mejores». La terapia familiar nos ayudó a ambas a procesar el trauma de maneras saludables. Sofía aprendió que era normal sentir rabia y confusión hacia sus padres, mientras yo aprendí que era posible amar a mi nieta completamente sin sentir culpa por el castigo que había caído sobre su padre. 2 años después del juicio, recibí una carta desde la prisión. Era de Ezequiel, la primera comunicación directa que había tenido conmigo desde su arresto. La carta era un intento patético de justificar sus acciones y obtener mi perdón, llena de excusas sobre presiones financieras y manipulación por parte de Serena. «Mamá», había escrito, «sé que cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hijo. Sé que en el fondo de tu corazón todavía me amas. Por favor, ven a visitarme. Necesito tu perdón para poder seguir viviendo». Víctor encontró la carta hecha pedazos en la basura esa noche. «¿Vas a responderle?», me preguntó suavemente, sabiendo lo difícil que debía haber sido para mí leer esas palabras. «Ya le respondí», le dije con una tranquilidad que me sorprendió. «Le respondí sobreviviendo. Le respondí construyendo una vida mejor sin él. Le respondí salvando a su hija de crecer con padres capaces de asesinar por dinero». Era la última vez que pensaría en Ezequiel como mi hijo. La verdadera medida de mi transformación llegó cuando Sofía cumplió 10 años. Organizamos una fiesta en nuestro jardín con sus nuevos amigos de la escuela, los colegas de Víctor, y las familias que habíamos ayudado a través de la fundación. Mientras veía a mi nieta soplar las velas de su pastel, rodeada de personas que realmente la amaban y la protegían, me di cuenta de que había logrado algo que creí imposible. Había construido una familia real de las cenizas de la que me había traicionado. «Pide un deseo, mijita», le dije a Sofía mientras se preparaba para soplar las velas. «No necesito pedir un deseo, abuela», me respondió con una sonrisa que iluminó todo el jardín. «Ya tengo todo lo que quiero». Esa noche, después de que todos habían ido y Sofía estaba dormida, me senté en el porche con Víctor viendo las estrellas. Pensé en Carlos y en cómo habría estado orgulloso de la mujer en que me había convertido. Pensé en mi madre y en las lecciones de supervivencia que me había enseñado sin saber que algún día me salvarían la vida. Pero sobre todo, pensé en la mujer que había sido antes del campamento, la mujer que creía que su valor dependía de cuánto sacrificaba por otros, que medía su éxito como madre por la felicidad de un hijo que secretamente la despreciaba. Esa mujer había muerto en el bosque, y en su lugar había nacido alguien completamente nuevo. «¿En qué piensas?», me preguntó Víctor, tomando mi mano en la suya. «Pienso en que a veces las peores traiciones de la vida resultan ser los mejores regalos», le respondí. «Si Ezequiel no me hubiera abandonado en ese bosque, nunca habría descubierto lo fuerte que realmente soy. Nunca habría encontrado mi verdadero propósito. Nunca te habría encontrado a ti». Mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, sentí una paz profunda que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. No era la paz de la resignación o la aceptación pasiva, sino la paz que viene de saber exactamente quién eres y de qué eres capaz cuando la vida te empuja hasta el límite. Soy Esmeralda Valdés. Tengo 63 años. Sobreviví al intento de asesinato de mi propia familia y construí una vida mejor de las ruinas que dejaron atrás.
Y cada día que amanezco en esta casa que elegí, junto a personas que realmente me aman, es una victoria sobre aquellos que creyeron que podían destruirme. La venganza más dulce no fue verlos en prisión. Fue demostrar que subestimaron gravemente a la mujer a quien traicionaron, y que su traición solo sirvió para liberarme de una vida que nunca había sido realmente mía.